mi dirigente de jóvenes, hace muchísimo tiempo, que es Carlos Bustos, y la verdad que fue una alegría enorme poder encontrarme juntamente con él. Veo que hay gente que uno pierde muchas veces el rastro, porque han pasado años, ¿sí? Más de 30 años, o 30 años aproximadamente, y gracias al Señor nos pudimos ver y charlar, y bueno, ahí ponernos al día, aunque han quedado muchas cosas por contarnos. Pero bueno, también es una buena posibilidad esto de poder compartir, y quizás el aniversario o el cumpleaños, ¿no?, es la excusa. ¿Amén? No sé, a mí me pasó así, no sé, está el otro extremo, si quiere. Vamos al otro extremo, por ahí se va a sentir quizás identificado también. ¿En qué otro momento nos encontramos con gente que hace mucho que no vemos? Cuando alguien parte. Y ahí nos encontramos con alguno, y siempre lo primero que decimos o que comentamos es, era tan bueno, ¿cómo puede ser que le haya pasado a él y no a otro? Habiendo tantos, ¿no?, que hacen maldad, ¿por qué justamente él? Y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Lo estoy de a poquito sumergiendo en el tema. ¿Sabe por qué? Porque ¿en qué momento es más grato? ¿Cuando hay un cumpleaños o cuando estamos de duelo? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero muchas veces esperamos hasta esos momentos, ¿no? Momentos más tristes, más difíciles. Qué bueno que podamos hoy hacer un poquito de memoria. Hubo gente seguramente que en el transcurso de su vida ha sido un pilar, ¿no?, que le ha aconsejado de manera que usted en sus momentos quizás más adversos sabía que podía contar, quizás un pastor, quizás un amigo, quizás un hermano, que con el paso del tiempo quizás ya no vio, o que quizás hubo diferencias que nunca se reconciliaron, pero que en su momento esa persona fue de bendición para su vida. Y Dios usó a esa persona para hablarle. Y Dios usó a esa persona para que usted entendiera cosas, y hoy quizás ya no se ven. ¿Sabe que es un buen momento para poder, hoy que está tan de moda el WhatsApp? ¿Sabe? Porque a muchos de esos lo tenemos agendados todavía. Es que simplemente no les hablamos. Y a veces las diferencias son pequeñísimas. Pero sabe que el enemigo nos pone un montón de cosas. Sabe que hace un tiempo atrás hablaba con alguien que volvía a la casa del Señor después de un tiempo, y me pasó lo mismo con un compañero de trabajo que me decía que él iba a la iglesia, pero que estaba apartado hacía 8 años. Entonces, hablando con él, él se enteró, bueno, de que yo también voy a la iglesia, y empezó a charlar, y empezamos a hablar. Un joven de unos 26 años, 25 años, que hace 8 que no estaba yendo a la iglesia. Me dice, me da vergüenza. Me dice, quiero ir, pero me da vergüenza. Entonces, hablando con él, y hablando un rato bastante largo con él, para que vuelva al camino del Señor, eso habrá sido viernes, jueves, póngale. El fin de semana yo tenía una reunión el sábado, el lunes lo vuelvo a ver, y venía ya con una sonrisa gigante. Yo sabía ya lo que me iba a decir. Me dice, Cris, volví a la iglesia. Y no sabés qué lindo, me dice. Los hermanos, dice, vinieron, me abrazaron todo. Dice, yo pensé que me iban a reprochar porque no había estado. Dice, todos los hermanos vinieron y me abrazaron y estuvieron conmigo y me preguntaron cómo estaba y se pusieron alegres, se pusieron contentos porque volví. Porque eso es lo que pasa. ¿Quién siembra la vergüenza, la duda, el temor? No es Dios. Es el enemigo, porque sabe que detrás de esa vuelta, como aquel hijo pródigo, hay victoria. ¿Cómo recibió el padre al hijo pródigo? ¿Le reprochó? No. ¿Le dijo, gastaste todo lo que te di? No. Es más, siempre los que me han escuchado saben que les recuerdo esto. Lo vio desde lejos. Es decir, y yo siempre imagino, ¿no? Y esto permítame, hago un paréntesis, es mi imaginación. Pero imagino que el hijo pródigo
Mientras despilfarraba sus bienes, quizás nunca pensó en su papá. Porque él estaba en la, permítame la expresión, él estaba en la suya. Voy a sacar esto. Él estaba en la suya, él estaba haciendo lo que quería. Lo que su deseo, ¿no? Lo que su corazón anhelaba, él estaba dando rienda suelta a todo lo que quería. Entonces, él estaba haciendo y dándole rienda suelta a sus anhelos, ¿verdad? Y siempre recuerdo, y les recuerdo para el que no sabía, pródigo no quiere decir que se fue y volvió, porque muchas veces lo asociamos con eso. Pródigo quiere decir alguien que despilfarra. O sea que si le tuviésemos que poner un nombre medio actual, podríamos decir el hijo despilfarrador. Gracias. O el hijo derrochador. Pero no derrocha los bienes de su padre. Y otra de las cosas que hablábamos acerca del hijo pródigo, el hijo derrochador, es que todavía no le correspondía tomar posesión de los bienes de su padre. Porque esto era cuando el papá moría. Sin embargo, él apresura sus pasos para dar rienda suelta a lo que su corazón desea. Y durante todo el tiempo que él se fue, que no sabemos cuánto tiempo cronológico fue, quizás jamás volvió a pensar en su padre hasta el momento en que se quedó sin nada. Sin embargo, aquel padre que vio a su hijo de lejos, jamás dejó de pensar en él. Mientras uno estaba en la suya, estaba haciendo lo que quería, gastándolo como quería y como le parecía correcto, del otro lado, jamás su papá dejó de pensar en él. Jamás. Y nos pasa como padres. Porque puede ser que nuestros hijos muchas veces no se acuerden de nosotros, quizá ni un mensaje nos mandan. Pero nosotros no dejamos de pensar en ellos. No dejamos de orar por ellos. Y usted puede decir, y bueno, pero es la responsabilidad del papá. Y es verdad. Pero pensamos también en esto. Él se va a dar cuenta, o ella se va a dar cuenta cuando sea mamá, cuando sea papá. Y seguramente en el momento en que nuestros hijos sean padres, van a entender lo que había en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, iglesia. Realmente el mensaje va para otro lado, quizás no sé. Dios dirá. En la semana estuve preparando algo y venía pensando acerca de Tito y me llamaba la atención la posición en la que estaba y dije, bueno, vamos a compartir esto con la iglesia. Y en el camino, borrón y cuenta nueva. No, dijo el Señor, no. No es por ahí. Y hubo algo que sucedió mientras estaba hablando con un pastor en Misiones. Pido oración también por él, además de ser pastor y mi primo, y además de ser mi primo, es un amigo. Se llama Marcelo Ferreira. Que Dios esté guiando sus pasos. La Biblia nos enseña de que a través de su Espíritu Santo le guía, ¿no? A toda verdad y a toda justicia. Pero muchas veces nosotros somos un poco apresurados, y lo hablaba en la palabra hace un momento. Y recuerdo que también se dijo muchas veces la palabra bienvenidos. Y realmente sean bienvenidos aquellos que nos visitan por primera vez, o quizás pasaron y vieron el cartel y entraron. Bueno, el cartel ya casi ni se ve, ya lo vamos a mejorar. Pero bienvenidos de verdad. Esta es casa de Dios y puerta del cielo, no porque estemos nosotros. No es nuestra presencia lo más importante. Lo importante es que está Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está en este lugar. Era ayer, estábamos hablando ayer con un pastor, el pastor Miguel del movimiento cristiano y misionero. Un pastor de 69 años y que en la charla que hemos tenido me dejó un montón de enseñanzas y un montón de signos de pregunta. Él abrió 6 iglesias en Pakistán. Y empezamos a mirar las fotos, y él nos compartía las fotos. 6 iglesias en Pakistán, otra en Sudáfrica. Y veíamos a los niños
cantando canciones que nosotros cantamos acá en la iglesia. Niños que fueron criados bajo un régimen de odio hacia el cristianismo. Niños que fueron criados con un rencor hacia aquellos que se profesaban cristianos y donde los cristianos son condenados por esto. Sin embargo, sabe que hay 6 lugares en donde se está alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y hay un pastor en ese lugar, un pastor pakistaní, que está llevando a cabo las 6 obras. Y sabe que hasta de la iglesia católica lo llaman para que él predique en esos lugares. Y sabe que nosotros muchas veces nos hacemos un problema tan grande por cosas que son insignificantes. Esos hombres, esas mujeres y esos niños pueden morir simplemente por decir que son cristianos. Y se reúnen sentados en el piso. Y muchas veces nosotros, si no tenemos todas las comodidades, si no tenemos una estufita, si no tenemos un aire acondicionado, si no me llevan, si no vamos. Señor, misericordia, Padre. Pero más de esto, amén de esto, este pastor con 69 años a fin de año está programando ir de vuelta. Y me decía él, yo no sé si voy a tener otra posibilidad de ir, porque ya estoy grande. ¿Cuántos de nosotros sentimos un llamado tan fuerte y tan grande? Porque hasta a nuestros propios vecinos muchas veces nos cuesta decirle, Dios te ama. Muchas veces nuestro entorno familiar, aún que conocemos y que conocemos bien, no, pero es muy duro. ¿No? Es muy duro. Yo nunca le prediqué a mi tío porque es durísimo. Pero no soy yo, no es usted. Es el Espíritu Santo el que convence a la persona de justicia y de juicio. Nosotros simplemente somos el canal, el medio que Dios usa para que esa persona escuche un mensaje o una palabra que quizás nunca antes escuchó, o que si escuchó quizás ignoró, pero en ese momento quizás se dan las condiciones porque está atravesando por alguna dificultad en la cual necesita que le digan que Dios lo ama. Y Dios nos está enviando para que nosotros le digamos simplemente esto: Dios te ama. Yo no sé cómo este pastor pakistaní comenzó a predicar. No sé cómo este pastor argentino comenzó a predicar en aquel lugar. Bueno, sí, en realidad le pregunté, me dijo que tenían traductores. Siento mucha curiosidad por esto. Hace un tiempo atrás estuve involucrado con el movimiento misionero y le decía al pastor algo que a mí siempre me quemó por dentro. Nosotros estamos acostumbrados aquí adentro a predicarnos entre nosotros. Y a ver quién ocupa el lugar acá, el púlpito, y quién está arriba, y a ver quién predica mejor, y quién hace una mejor exégesis, y quién hace un bosquejo más lindo. ¿Y sabe qué? Y permítame la analogía, terminamos pescando en una pecera, porque todos nosotros ya estamos predicando. Si yo voy con una caña de pescar a un estanque, y es obvio que algo voy a sacar. Y nos hemos acostumbrado tanto a competir entre nosotros. Que yo quiero un cargo, que a mí nadie me ve lo que hago. Hay uno que nos ve, y está allá, está arriba, y ese todo lo ve. Yo puede ser que a mí se me pueden pasar un montón de cosas, y usted va a hacer un montón de cosas que yo capaz que no veo, pero sabe que Dios sí lo ve. Y Dios tiene recompensa para su trabajo. Quizás yo no lo recompense, pero Dios tiene la recompensa adecuada, justa y necesaria para tu trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a dejar de pescar en pecera, a pelearnos entre nosotros, a empujarnos, a ver quién no, que me vea a mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando hay un montón de gente que se pierde. ¿Sabe que hace más de 10 años atrás nosotros fuimos a un lugar en La Pampa? Yo tocaba en un grupo de música y estuvimos en un lugar llamado San Martín, y de ahí hay una salina en San Martín, yo lo habré contado seguramente. Y todo el trabajo del pueblo depende de esa salina, y los pueblos aledaños también dependen de esa salina.
Y fue tan grande el impacto de una pequeña iglesia en una esquina que hasta el intendente se convirtió al Señor. ¿Y sabe cuál fue nuestra estrategia de trabajo o de predicación? Nos vestimos con chalecos así refractarios y comenzamos a ir a los terrenos baldíos que estaban llenos de yuyo y a cortar. Pintábamos los cordones, pintábamos los árboles así en las plazas, los pintábamos de blanco. Y la gente pensaba que éramos del municipio, pero no nos conocía. Entonces nos comenzaron a preguntar y le dijimos, no, nosotros somos de la iglesia. Nosotros no éramos físicamente de la iglesia de ahí, pero sí somos de la única iglesia y verdadera iglesia que es la iglesia de Cristo, ¿amén? O sea que acá donde no importan las denominaciones, donde no importa el cartelito, importa que yo sea fiel y me mantenga en santidad para cuando Él venga a buscarme. De esa iglesia soy. Pero la gente venía y nos preguntaba y nosotros le decíamos y empezaron a sentir curiosidad. Porque claro, nosotros no teníamos un sueldo ni nada por el estilo. Sin embargo, lo hacíamos en beneficio no solamente del pueblo, que también era para el pueblo, sino para que ellos puedan recibir el mensaje del Evangelio. Entonces los invitábamos a la plaza, donde se iba a predicar la palabra. Nosotros, como éramos un grupo de música, tocábamos en la plaza, pero además se le predicaba el Evangelio. Y así llegó el intendente, primero a darnos la luz de las plazas. Nosotros tocábamos con los equipos y estábamos medio enganchados ahí. Pero después el intendente oficializó todo esto. Y luego, ¿sabe qué? Nos empezó a decir que vayamos a tocar en otros lugares hasta que nos dio hasta la estación del tren. Y en la misma estación del tren tocábamos nosotros allí y se predicaba la palabra del Señor. Y había lugares en La Pampa en donde nunca habían escuchado el Evangelio. No le estoy hablando de muchos y miles de kilómetros. Acá nomás, a un par de horas. Entonces, cuando decimos campo misionero, hablamos un poco más que ir, bueno, al África. Señor, yo quiero ir, pero quiero ir a Estados Unidos. No, yo quiero ir, pero quiero ir a España. ¿Es para predicar a las almas o es para ir a conocer? Porque el llamado misionero, el pastor nos comentaba que fue a visitar a un misionero, no me acuerdo si era, no me acuerdo ahora, me dijo el nombre del pueblo, pero hacía 5 años que nadie lo iba a visitar. Y tienen que hablar en código. No pueden decirle que son cristianos, porque están intervenidos los teléfonos. Entonces lo que decían es, somos tu familia, le decían. Somos parte de tu familia. Claro, la familia de Cristo. Entonces, este varón, sin conocer a los que llegaban de su familia, los fue a recibir y decía, sos argentino, así que yo te voy a reconocer con el mate. ¿Tenés un mate? Quédate con el mate. Así yo te puedo reconocer. Entonces, así lo reconoció cuando lo fue a buscar. 5 años hacía que no recibía visita. Sin embargo, allí se está implantando y se está sembrando la semilla de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos alcance gracia, amor, pasión por las almas, pasión por el que se pierde, pasión por aquel que está en los hospitales, que está internado, que está sufriendo dolor y que no hay alguien que le lleve una palabra de aliento. ¿Y sabes qué? Puedo ser yo y puede ser vos tranquilamente, porque la palabra la tenemos. Que el Señor encienda la llama en nuestros corazones. Amén. En esta mañana tengo tiempo de sobra, así que vamos a ir tranquilos. Una de las preguntas más repetidas quizás en la actualidad es, si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo, por ejemplo? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la guerra? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente durmiendo en la calle? Y esto lo plantea no solamente el que no conoce al Señor, sino que muchas veces dentro de nuestro mismo ámbito cristiano surgen estas dudas. Pero quizás no con el de afuera,
con nosotros mismos. Si Dios es bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Si dijo Dios que es bueno y tiene un plan con mi vida, ¿por qué mi papá está enfermo? Mi esposo está enfermo. Si Dios es bueno, ¿por qué tengo que vivir todos los días esta situación de violencia? Si Dios dice que me ama, ¿por qué todos los días tengo esta situación de abuso de poder en el trabajo? Si Dios es bueno, ¿por qué mi esposo, mi esposa, mis hijos no me hacen caso, me ignoran, desobedecen, no me escuchan? Si Dios es bueno, ¿por qué en mi colegio nadie me da artículos, nadie me habla? Si Dios es bueno, ¿por qué? Bueno, todas esas cosas surgen. No solamente del que no conoce. Nosotros también nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué no salgo de esta situación? Si yo todo lo que estoy haciendo lo hago por Dios, y lo hago para Dios, y lo hago con amor, como dice la Biblia, ¿por qué nunca salgo? ¿Por qué este proceso parece interminable? ¿Por qué este desierto que tengo que transitar nunca se termina? Esta misma pregunta muchos hombres en la historia se la han hecho, pero hay alguien en particular que vamos a ver hoy. Y no es alguien cualquiera, no es alguien que por ahí apareció y lo escribieron en la Biblia y pasó sin pena ni gloria, por decirlo de alguna manera. Todo lo que está escrito en la palabra es importante, y si hay nombres propios, usted va a encontrar que Pablo, por ejemplo, saluda a un montón de gente muchas veces. No solamente cuando inicia las cartas, sino cuando está terminando las cartas, comienza a saludar a gente, ¿no? Y saluda a uno y saluda al otro, y pide que estén orando por unos y por otros, y usted encuentra, capaz que no lo encuentra más en la Biblia. Entonces, ¿son importantes? Sí, son importantes. Sí que son importantes. Ahora, hay un profeta, y ya le estoy tirando un dato, de los llamados menores. Sabía, ¿verdad?, que hay una división de los profetas en los libros proféticos. Tenemos distintos tipos de libros en la Biblia, ¿no? Tenemos históricos, tenemos poéticos, o llamados sapiensales, pero también tenemos un amplio repertorio de libros a los cuales llamamos proféticos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Y en estos libros proféticos, la característica quizás más importante, tenemos una división, ¿no? Allí tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Esto no tiene que ver con la edad, ¿no? No es que los mayores son los más viejos y los menores son los de 18 y hasta los 25. Sino que tiene que ver con el contenido. ¿Sí? Se les dice mayores por la cantidad de contenido. Hay profetas que profetizaron más y otros que profetizaron menos, a los cuales le decimos menores, pero no quiere decir que sean menos importantes. Dentro de los profetas menores hay uno en particular que vamos a ver hoy. Y es Habacuc. Maravilloso nombre para ponerle a su hijo. ¿Alguien estaba esperando a un hijo? Le puedo poner Habacuc. Así que vamos a ver. Tendrían que ponerle otro segundo nombre que sea tan impactante como Habacuc. Y un apellido que combine con el nombre de Habacuc, porque si no estamos complicados. ¿Qué quiere decir Habacuc? El nombre de Habacuc quiere decir abrazar o abrazo, o el que abraza. Algunos teólogos dicen que este nombre los nombres tienen por supuesto un gran significado para el pueblo de Israel, ¿verdad? Cada nombre no es que se da por casualidad, no es que el nombre era, bueno, nosotros a veces hacemos el chiste de los nombres, perdón a la comunidad coreana, japonesa, que hacen una piedra en una latita y la tiran y según cómo cae, ping, pang, pum, es el nombre, ¿no? No es así, perdón a la comunidad
coreana, japonesa y oriental que nos ve. Los nombres tenían un significado, tenían una dirección. Y el nombre de Habacuc también tiene una dirección, ¿no? El que abraza. El que abraza. Y usted sí, vamos a mirar un poquito el contenido, pero como empieza, la manera en la que empieza es diferente a todos los otros libros. Es totalmente distinta. Usted va a encontrar que cada vez que inicia un libro de los profetas, va a decir, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no? Vino palabra de Jehová. Ahora, el libro de Habacuc comienza de una forma un tanto extraña, atípica. Vamos allí, Habacuc, capítulo 1. Y además pareciera una contradicción, pero ya lo vamos a ver. 1:1 de Habacuc. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendan se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Vio cómo empieza? Nosotros estamos acostumbrados a leer, así ha dicho Jehová, o voz de Dios. Acá es el profeta que está hablando. Y no le está hablando al pueblo, sino hacia quién va dirigido esto. Hacia Dios. Es a la inversa. No es que Dios le está hablando a él. Él le está hablando a Dios. Ahora, lo que le dice es, Señor, cuán grandes son tus obras. Veo el firmamento, veo la obra de tus manos. No. Se está quejando. Entonces ya vemos algo total, un formato totalmente distinto. El libro que debería contener la profecía, la palabra de Dios para con su pueblo, contiene en sus inicios la palabra del profeta para con Dios, y no es una palabra de alabanza, no es algo que él está diciendo, qué bueno, Señor, cuán grandes son tus obras, recuerdo lo que hiciste con el pueblo de Israel, cuando abriste allí el mar y cuando lo sacaste de Egipto. No. Aleluya. Él comienza quejándose y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El profeta está cansado, está hastiado, está, como decimos nosotros, hasta acá. ¿Por qué? Si se está preguntando eso, quiere decir que no le oró una vez. Él ya viene orando. ¿Y cómo cree que es su petición? ¿Es contestada? Él viene clamando por su pueblo y evidentemente Dios no le contesta. Porque él mismo lo dice. Así que el profeta se arrodilla un día, al otro día vuelve a clamar por su pueblo. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Israel en ese entonces, el pueblo de Judá? El pueblo está prevaricando, está adorando a otros dioses. El pueblo está teniendo no a Dios como lo primero y lo principal, sino que comienza a tener otros dioses y Dios queda desplazado. Y comienzan a adorar a otros dioses, el templo está desolado, ya nadie va a adorar, ya nadie va a llevar sus ofrendas, el sacerdocio está totalmente devastado. Y el único contemporáneo a Habacuc, proféticamente hablando, es Sofonías. Ahí tenemos el segundo nombre. Habacuc, Sofonías. Esa es la condición. Así se encuentra el pueblo y el profeta que está viendo la forma, la manera en que se conduce el pueblo y que le duele en su corazón, comienza a clamar y comienza a orar y comienza a interceder por el pueblo, pero no hay respuesta.
Y al otro día vuelve a arrodillarse allí y vuelve a orar a Dios y le vuelve a decir, tu pueblo está de esta manera, Señor. Señor, cambia, toca sus corazones, Señor, movelo, que ellos puedan volverse a ti, que ellos puedan buscar tu rostro, que ellos puedan, Señor bendito, tener un encuentro de nuevo contigo, que ellos se recuerden de tu ley. Sin embargo, Dios no contesta. Y vuelve al otro día a orar y dobla sus rodillas con la esperanza de que Dios lo oiga y que Dios le conteste. Sin embargo, Dios no le contesta. Y no sabemos cuánto tiempo pasa. Pero nos encontramos en un momento en que el profeta ya no se arrodilla para interceder. Porque está cansado. Dios nunca le contesta. Dios parece que tiene los oídos tapados. Dios está mirando a gente más importante quizás. Dios quizás está atento a otros clamores y no al profeta. Porque sabe que eso nos pasa a nosotros también. Cuando Dios no nos contesta, nosotros también pensamos, Dios debe estar ocupado pensando en otra cosa. Dios debe estar ocupado con Dante Gebel. Tiene mucha gente. Por eso no me contesta. Bendito sea Dios. Por eso Dios no oye mi clamor. Ten misericordia, Padre. Ayúdame. Estamos más cerca de la condición del profeta de lo que ustedes piensan. Santo. Él le dice, ¿hasta cuándo? ¿Y sabe qué? Seguramente nosotros muchas veces en nuestra oración también le dijimos al Señor, ¿hasta cuándo? Porque Dios no se mueve al compás es lo que hoy nos decía Gonzalo. Dios no se mueve al compás de lo que nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos, en el tiempo en que nosotros queremos, sino que el tiempo de Él es perfecto y el nuestro no. Y Él es soberano y nosotros tenemos que aprender a entender su soberanía. Porque es fácil recibir al Señor Jesús como Salvador, que es cuando le conocemos, ¿no? Y le conocemos como nuestro Salvador, el que nos salvó, el que nos rescató, el que nos redimió con su sangre. Gloria a Dios por eso. Ahora, es difícil aceptarlo a Él como Señor. Ahí se complica. Porque si Él es Señor de mi vida y si Él es Señor de tu vida, Él es el que dirige tu vida, Él es el que dirige mi vida. Amén. Entonces ser salvado por Dios, entre comillas, es simple, ¿no? Le aceptamos como el Salvador de nuestra vida, entonces qué bueno, soy salvo, ya cambié de fila, ya no soy, no formo parte de la fila de los inconversos, ahora yo soy salvo. Y ya Dios anotó mi nombre en el libro de la vida, gloria a Dios. Soy salvo. Ahora, pero dentro de las características que Dios tiene con nosotros, además de salvarnos, también es de enseñorearse de nuestra vida. Pero Dios no es un Dios atrevido. Sino que nosotros debemos permitirle a Él que Él obre en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hace? Se preguntará. Bien, lo hace a través de la palabra con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que las cosas que nosotros antes hacíamos ya no las querramos hacer. Porque sabemos que no le agradan a Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Al oír la palabra. Escucho la palabra, el Espíritu Santo me hace decir, hey, esa palabra es para vos. Y yo que entiendo la soberanía y el señorío de Dios, digo, sí, Señor, tenés razón. Es algo que debo cambiar. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas. Ahora, el profeta está en otro lugar en este momento. Fíjese, clamaré a ti y no oirás. Eso es lo que él percibe. Como muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Nosotros qué percibimos? Que Dios no nos escucha. Que clamamos una vez y otra vez, insistimos, pero Dios no escucha. Lo mismo percibía él. Dios no escucha. Primera de Juan no estaría de acuerdo con eso. Porque dice, tenemos la certeza, la seguridad de que cuando le clamamos a Él, Él nos oye. Amén. Sí, Señor. Dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Fíjese lo que Él está viendo. Él está viendo violencia. Violencia.
No es algo lindo lo que él está viendo. No es algo lindo lo que él está atravesando. Y puede ser que económicamente también estuviese, pero él lo que ve es violencia contra su pueblo, contra su vida, y Dios, cruzado de brazos, no hace nada. Eso es lo que él está viendo. ¿Sufre usted violencia? ¿Y parece que Dios no le contesta? Ahora, ¿sabe que violencia no quiere decir simplemente que alguien venga y me pegue una trompada, verdad? Eso es un tipo de violencia. Violencia no es que alguien me insulte solamente. Ese es un tipo de violencia. Pero, por ejemplo, cuando usted está hablando en su hogar y no lo dejan terminar de hablar, o parece que a nadie le importa su opinión y ya enseguida habla a otro por encima de usted, eso también es violencia. Y eso se carga en los corazones. Entonces, lo que pasa es, el enemigo viene a mi mente y dice, tu opinión no importa. ¿Ves que a nadie le importa tu opinión? A nadie le importa lo que decís. Cuando usted se junta quizás con familiares que no son creyentes y quiere participar en algo, pero no le dejan meter bocado, como decimos nosotros. Eso también es violencia. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Aprovecha esas circunstancias y dice, ¿ves? Ahora te ignoran. Ahora que estás en la iglesia, sos indiferente a todos. Nadie te tiene en cuenta. ¿No te das cuenta? Cumplimos años. No hay mensajito. O del que quizás esperamos nada. Son situaciones y circunstancias que van cargando nuestro corazón. Lo van cargando una y otra vez. Y nos pasa como al profeta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que pasar esto, Señor? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Violencia, iniquidad. Y haces que vea molestia. Fíjese las cosas que está viendo el profeta. Destrucción. Cada vez está ahondando más. Y violencia están delante de mí. Es decir, no lo puedo dejar pasar. Eso quiere decir. Están ahí adelante, no puedo hacer la vista gorda. Eso está diciendo el profeta. No puedo hacerme el disimulado como que no lo veo. Están ahí, están enfrente mío. Y si yo lo puedo ver, ¿cómo tú no lo ves? Eso le está diciendo el profeta a Dios. Si yo lo puedo ver, si yo lo puedo percibir, si yo puedo estar viendo lo que está sucediendo, ¿cómo vos no lo ves? Alabado sea Dios. Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Fíjese, están invertidos los roles, por eso sale torcida la justicia. Es tremendo lo que el profeta ve. Y así comienza el libro. Tranqui. Tremendo como el profeta, perdóneme la expresión, ¿no? Pero es como que lo encara a Dios, lo enfrenta a Dios. Y le dice, ¿hasta cuándo? Nosotros generalmente en nuestras oraciones somos más reverenciales, ¿verdad? Y comenzamos quizás, Padre, te doy gracias por el día de vida que me diste, te doy gracias por mis hijos, gracias. Somos más reverenciales. Mira mi trabajo, cuidame, guardame cuando salgo. El profeta comenzó diciendo, ¿hasta cuándo? Yo no sé si me animaría a comenzar una oración así. Seguramente comenzaría como recién, hasta que en algún momento le diría, Señor, ¿hasta cuándo? Y sabe que nosotros, en particular, mi familia, mi esposa y yo estamos orando al Señor para poder cambiar nuestra casa, nuestro departamento. Y hace un tiempo lo venimos haciendo. Hasta ahora no se pudo dar. Si uno lo ve con la perspectiva de Habacuc, y también podría decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero
lo que ve Habacuc es mucho más profundo que una casa, que un auto. Él está viendo que su pueblo se está corrompiendo, que sufre violencia. Y Dios, que el profeta sabe que es un Dios justo, pero Dios no hace nada. Dios pasa por alto todo eso. Y lo vemos acá. Están delante de mí. Si yo lo puedo ver, ¿cómo vos no? Ahora, está la respuesta de Dios. Verso 6 dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿De quién está hablando? Bueno, de los caldeos o de los babilonios. ¿Dios qué le está respondiendo? Esta es la respuesta de Dios. Le está diciendo al profeta, mirá, ya sé lo que están pasando. Yo se lo traduzco, ¿no? En la versión Cristian Medina. Yo sé lo que están pasando. No es que yo no lo veo. Yo lo estoy viendo. Y ya preparé a los caldeos. Y le da una descripción fabulosa de quiénes son los caldeos. ¿Por qué? Porque al momento en que está viviendo, aproximadamente el año 609 a.C., en este tiempo que está viviendo Habacuc, los caldeos o los babilonios son el imperio más grande. Pero también son tremendos, son temerarios, son despiadados y son peores que el pueblo mismo de Judá. Por eso la segunda parte, porque esta es la primera perplejidad, la primera queja de Habacuc, pero va a haber una segunda. El profeta más quejoso. Esta es la primera queja, pero va a haber una segunda queja de Habacuc. En la segunda queja, se nos escapa el tiempo, pero en la segunda queja le va a plantear justamente esto. Señor, habiendo tantos pueblos, habiendo tanto que puedes utilizar, justo a los caldeos, que son tremendos, o sea, tendrías que castigarlo a ellos primero en vez de usarlos. ¿Por qué? Porque el profeta sabe que los caldeos son tremendos y Dios se vale de hacer las cosas como Él quiere en su soberanía. Es lo que Dios le está tratando de mostrar al profeta Habacuc, su soberanía. Y es lo que Dios nos está tratando de mostrar a nosotros también, su soberanía. Que Él es el soberano de tu vida y de mi vida, que yo puedo intentar hacer o intentar deshacer, que yo puedo planear un montón de cosas, que yo puedo programar un montón de cosas, las puedo agendar. Es más, las puedo empezar. Pero como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si yo no le encomiendo mi vida al Señor, que Él es soberano, le digo, Señor, si esto está dentro de tu voluntad, si yo tengo este propósito, Señor, si está dentro de tu voluntad, vos lo encamines. Pero si no está en tu voluntad, no permitas que esta puerta se abra. Si no está dentro de tu voluntad, que las puertas se cierren, Señor. No quiero ofenderte, no quiero ofender tu soberanía, Señor. No quiero hacer las cosas que a mí me parecen como si fuesen planes tuyos. Porque muchas veces nosotros encaramos algo y se ha enseñado por ahí de que Dios tiene que, como la Biblia dice, que donde pisare la planta de tus pies será tuyo, entonces vos tenés que encararlo y después Dios va a poner el sello. No es así, es a la inversa. Al menos, si Dios es el soberano, pero he escuchado mucho decir esto, no, vos encará, que Dios después te respalda. Si eres el soberano, tengo que hacer en tanto y en cuanto Dios abra las puertas, según su soberanía y según su voluntad.
para eso tengo que entender cuál es su voluntad. Y para eso hay un tiempo que esperar, como hablaba Gonzalo acerca de esperar, ¿no? El tiempo de Dios. Dice el labrador, para participar del fruto tiene que trabajar primero. Y después, una vez que trabaja, también tiene que esperar hasta que esa planta dé fruto. Y una vez que da fruto, también hay que esperar, porque ese fruto todavía no está maduro. No es que sale maduro. Hay un tiempo que para poder disfrutar del fruto como corresponde, tiene que estar maduro. No sé, ¿a alguien le gusta la palta? Se habla de la palta, bueno. Como una palta verde, a ver qué rica que está. Es incomible, aparte dura. Uno tiene que esperar. ¿Amén? Ahora, si Dios es el soberano, si Dios guía mi vida, si Dios guía mis pasos, esto no quiere decir que es instantáneo. Como la sopa esa que uno le tira un poco de agua y ya está, listo. Ya está. Dios no trabaja de esa manera. Por eso es el consejo, ¿no? De que tenemos que esperar. Ahora, si no sabemos esperar, si somos impacientes, si somos ansiosos, y no hablo de... Usted puede tener ansiedad y por alguna cuestión en su hogar, quizás, no sé. Hoy los nenes chicos, o mi hijo y más chicos, saben que tienen un problema, no saben esperar. Y esto es algo que está comprobado. La inmediatez que les produce, por ejemplo, el celular, de que ellos por ahí apretan un botón o en la tele y ya está el video. Fíjese, pero aquellos que tienen chicos hasta 6, 7 años, que le aparezca la publicidad de, no sé, YouTube, y la quieren sacar, ¿no? Y apretan todos los botoncitos porque no quieren ver eso, ellos quieren ver su programa, y no pueden esperar ni siquiera los 20 o 10 segundos. 10 segundos. ¿Qué genera eso? Ansiedad. Ahora, nosotros somos muchas veces de la misma manera que los nenes con las cosas que oramos y que le pedimos a Dios, y nos genera ansiedad. ¿Qué estamos diciendo que somos? Y niños. Niños. Que todavía no entendimos, que no comprendimos el tiempo de Dios y la soberanía de Dios. Capítulo 2, verso 1. Vamos a acelerar el proceso. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mí. ¿A mí qué? Queja. ¿Qué seguía haciendo el profeta? Quejándose. Quejándose. Y él dice, fíjese en la posición que toma. Voy a estar en mi guarda, es decir, voy a estar expectante. Voy a estar ahí a la expectativa. Y me voy a firmar el pie, ¿no? Y voy a velar, es decir, no voy a dormir. Denota también la ansiedad que tenía por la respuesta de Dios. Yo quiero que Dios me responda y que me responda ya. Entonces, si es necesario, no voy a dormir. Con tal de que Dios me responda. Y Jehová, ¿qué hizo? Le respondió. ¿Amén? Amén. Y dijo, escribe la visión. Hasta ahora nosotros vimos que Dios le plantea el territorio de alguna manera, le muestra la situación y no le pide ninguna acción. En esta segunda respuesta, después de que él manifiesta cuál es su voluntad, porque lo que Dios le hace, lo que le muestra a Habacuc le muestra su voluntad. Yo voy a usar a los caldeos. Y a Habacuc no le gusta, entonces se queja. Lo vimos recién. Ahora, la segunda respuesta de Dios es una orden. Es decir, Habacuc, ya te contesté, no te tengo que dar más explicación. Ahora anda y escribí. Escribe la visión y declárala en tablas. ¿Qué es esto?
Bueno, es la manera de escritura que tenían en la antigüedad. Recordará usted que aquellos 10 mandamientos que tiene el pueblo de Israel, ¿en dónde se escribieron? En tablas. Entonces, ¿por qué? Porque esto le da perpetuidad, es decir, podían mantenerse en el tiempo. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Habacuc? Escribirlo en tablas, porque esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y por más que vos ya no estés más sobre la tierra, esto va a continuar y se va a saber. Porque esta es mi voluntad, es lo que yo voy a hacer. Para que corra el que leyere en ella. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjese, ya Dios le está anticipando, porque lo conoce al profeta, sabe que es ansioso. Aunque tardare, espéralo, porque de cierto vendrá y no tardará. Y ahora, el pasaje que es el núcleo de todo el libro es el que sigue, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Recuerda quién dice estas mismas palabras? Hay alguien que toma las palabras de Habacuc, muchos años después, casi 700 años más tarde. El apóstol Pablo va a tomar este texto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no importa la circunstancia, no importa la condición espiritual o lo que tarde Dios en responder, vendrá, no se tardará. Pero además está diciendo esto, el justo por su fe vivirá. Por aquello que cree, según lo que dice Hebreos, aunque no lo ve, y tiene la certeza de que está allí. Eso es lo que nos hace creer, aunque no veamos, aunque no tengamos ya la respuesta, aunque parece que Dios se tardara y que no nos escucha, pero la fe me hace entender de que yo en realidad lo que todavía no tengo todavía palpable está dentro de los planes de Dios, y en algún momento, cuando a Dios se le plazca y sea el tiempo de Él, lo va a hacer. ¿Amén? Amén. Esta es la soberanía de Dios. ¿En qué está cimentada? En mi fe, en tu fe. Tenés que seguir creyendo. No, hermano, pero hace años que estoy orando. Bueno, tenés que seguir creyendo. Yo le comenté muchas veces acerca de papá y que mamá, 37 años oró por él. 37 años. Y sin embargo Dios en su tiempo y en el momento en que nosotros menos pensábamos, porque de verdad, como lo he comentado, el día que papá llegó a la iglesia, ahí en Enrique Banch, yo vi pasar el auto, bajó mi mamá y esperaba ver pasar el auto de vuelta. No, lo había estacionado y él entró, y cuando entró ya me sorprendí, porque papá jamás la iglesia. Pero Dios hace las cosas en su tiempo. Durante esos 37 años Dios de alguna manera se manifestó a mi papá para que 37 años después él llegara a la casa de Dios, y cuando dijeron, ni siquiera dieron el paso de obediencia, dijeron que gloria a Dios. ¿Sabe que nadie lo llamó a él para entregar su vida al Señor? Quien predicó ese día simplemente comenzó a orar. Y yo estaba en la parte de la música, y cuando levanté mi mirada, estaba mi papá en el frente. Y mi hermano que tocaba la batería así a mi derecha, me mira y yo lo miro como diciendo, ¿estás viendo lo mismo que yo? 37 años pasaron. Y seguramente en esos 37 años mi mamá muchas veces habrá preguntado como el profeta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque además había que soportar cosas durante esos 37 años. No fue que, bueno, éramos todos felices y no. Hubo un tiempo que papá no tenía trabajo, hubo un tiempo en que yo tenía que salir a trabajar, y un montón de cosas hemos pasado. Sin embargo, hubo un tiempo, porque sabe que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así que esos 37 años nuestros para Dios fueron
segundos. En esa fracción de segundos de Dios, Dios dijo, este es el tiempo. Gloria a Dios. Así que puede ser que 30, o quizás 40, o 5, o 10 años, no lo sé. Pero en el tiempo de Dios y en la perspectiva de Dios, tus 10 años son milisegundos. Aleluya. No te desesperes. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Comprendamos la soberanía de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con fe. Amén. Métalo en la fe, Padre. Capítulo 3 y el verso 2, ya estamos terminando. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Fíjese cómo cambia la perspectiva totalmente. Esta es la oración de Habacuc una vez que comprendió la soberanía de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No dice, he oído tu palabra y me quejé. Porque antes se venía quejando, era el deporte favorito de Habacuc, quejarse. Ahora, él escucha la respuesta de Dios y eso hace que él tenga temor de Dios. Y esto es una reverencia a Dios. He oído tu palabra y temí. Fíjese, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Fíjese cómo ha cambiado la visión, la manera de orar. La manera de orar y de dirigirse a Dios del profeta. Primero él muestra su condición. Ahora lo entiendo, ahora oí tu palabra y temí, lo entendí. Jehová, aviva tu obra. Ya comienza pidiendo algo distinto. Ya no se está quejando. Ya no hay queja en él. Y hay una petición por su obra, por lo que él hace. Y dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, porque lo que Dios estaba por derramar era su ira, en justicia y en juicio, no solamente sobre Judá, sino también después sobre los caldeos. Hay 5 ayes, no lo podemos ver, pero hay 5 ayes que Dios dice que va a mandar como castigo a los caldeos. Es decir, le está diciendo a Habacuc, quédate tranquilo, Habacuc, no solamente voy a castigar a Judá, también voy a castigar a los caldeos. Porque yo sé en qué condiciones están. Hay 5 ayes, no los podemos detallar ahora. Pero en el capítulo 2 usted lo va a encontrar. Y dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Y fíjese esto, Dios vendrá desde Temán. Y el santo, habla mismo de Dios, desde el monte de Parán. Ya ve una proximidad. Dios está viniendo al encuentro con su pueblo. Fíjese cómo ha cambiado todo el panorama del profeta. Cuando él comienza este libro, comienza a hablar con Dios, comienza de una manera quejosa. ¿Hasta cuándo? Ahora ya ve esperanza en el futuro. Ya no es un corazón apesadumbrado, ya no hay un corazón amargado, ya no hay dureza en su corazón, ya comienza a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque entendió la palabra de Dios y tuvo fe, él creyó en esa palabra. Porque además Dios le pide que la ponga en tabla, es decir, esto va a durar. Y si tarda, esperala, porque esto va a suceder. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros. Por más que tarde, esperalo, porque va a pasar. Por más que no parezca, y parezcan hoy cielos cerrados, cielos tenebrosos, cielos de oscuridad, pero esperalo pacientemente y con fe, porque esto va a suceder. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el verso 17, capítulo 3 y el verso 17 es un canto maravilloso. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Si quiere, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle el aunque. Aunque la higuera no florezca,
aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré. Yo me alegraré. Amén. Yo me alegraré. No me voy a quejar. No me voy a quejar a Dios, yo no voy a quejarme, yo ya entendí, yo ya comprendí la soberanía de Dios. Yo ahora con todo esto, aunque me falte todo, yo ahora me voy a alegrar, aleluya. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, aleluya. El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que este canto, fíjese cómo termina? No sé si en su Biblia lo dice, pero dice, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Sabe que esto se cantaba? Esto se cantaba cuando iban los israelitas al templo una vez al año. Por una parte, y bueno, luego después, años más tarde, estaría también siendo parte de la liturgia en las sinagogas. Pero esta dirección al músico principal es porque es una canción. Y hay un simbolismo tremendo en cada uno de los elementos. Hay seis elementos aquí que nombra. 1, la higuera. 2, las vides. 3, el olivo. 4, los labrados. 5, las ovejas. 6, las vacas. Son 6 elementos allí que tienen un simbolismo tremendo. No lo podemos ver por una cuestión de tiempo. Pero cada una de estas cosas van representando algo para Israel, de lo cual Dios está permitiendo que sean quitados. Y es un panorama, el peor panorama. Lo que presenta Habacuc es el peor panorama posible. Aunque todas estas cosas falten, que tienen que ver con una cuestión espiritual. La higuera simboliza Israel, el olivo es el aceite, el vino es el gozo. Aunque me falten todas estas cosas, dice, yo me voy a alegrar y me voy a gozar. ¿Cómo estamos nosotros cuando nos faltan las cosas? No me conteste. Póngase de pie, iglesia, por favor. Hebreos capítulo 10 y el verso 38, el autor de los Hebreos nombra esto de la fe. Y dice, más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es el contexto de la fe que necesitamos para no retroceder. O, dicho de otra manera, para no volver atrás. Porque cuando nos quejamos, porque cuando en nuestro corazón albergamos cosas que nos llevan a quejarnos o a no entender, lo más probable es que volvamos atrás. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y comienzan las pruebas y las dificultades? Decían, nosotros en Egipto teníamos esto, nosotros cuando estábamos en Egipto, ¿no? Queremos carne, porque nosotros en Egipto teníamos carne. Eran medio argentinos los israelitas, querían carne. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos la soberanía de Dios y que Dios está en medio de la dificultad y del dolor, miramos para atrás y recordamos lo que, no, antes yo era así, yo tenía, antes, si me hubiesen conocido antes. Pero dice, el justo por la fe vivirá, y si retrocede, y si mira para atrás, no agradará a mi alma. Y allí el apóstol Pablo dice que nosotros no somos de los que retroceden. Entonces, el retroceder para nosotros no es algo bueno. ¿Cómo hacemos entonces? Se preguntará usted. Bueno, confiando en el Señor, con fe. Aunque no lo vea todavía, sé que Dios está interviniendo en el asunto. Aunque no vea todavía materializado, pero yo estoy creyendo y ya estoy orando como si esto ya estuviese hecho. No veo a mi esposo en la iglesia, pero estoy orando como si ella estuviese.
Mis hijos están en los vicios, pero yo ya los veo sanos en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. No sé cuál es la adversidad. No sé, sinceramente, no es que Dios me está revelando. No me está revelando esto Dios. Pero por la palabra entiendo que la palabra me lleva a mí a confiar en Él. No importa la circunstancia. Más allá de las circunstancias, más allá de la lucha, más allá del desierto, más allá de lo que, inclusive más allá de tus propias fuerzas, porque muchas veces te vas a desgastar intentando y no vas a lograr nada, porque no depende de vos y no depende de mí, depende de Dios. Y la fortaleza viene de Él, aleluya, bendito sea Dios. Por eso te invito en esta mañana a que puedas orar juntamente conmigo y que puedas visualizar con los ojos de la fe esa tu petición, que antes era una queja, ahora lo puedas ver concertado. Que aquello que pedís y parece que Dios no te escucha, ahora lo veas hecho con los ojos de la fe. Y que no sea solamente hoy, sino que cada vez que dobles tus rodillas, puedas ver esta petición ya concreta, ya realizada. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica cuando esto sucede. Amén. Oramos, Padre del cielo, Dios eterno, aleluya, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre.